La noche inolvidable, policías, bomberos y paramédicos en la lucha contra la tormenta. El comienzo de la tormenta. En una noche oscura y tormentosa, la ciudad de Riverside se vio sumida en una lluvia incesante. Las calles se habían convertido en ríos tumultuosos, y las inundaciones estaban causando estragos en toda la metrópolis. El caos reinaba mientras los ciudadanos buscaban refugio y desesperadamente pedían ayuda. David Miller, un experimentado oficial de policía, se encontraba patrullando las calles de Riverside en medio de la tormenta. El sonido ensordecedor de la lluvia y el viento hacía difícil escuchar la radio de la patrulla, pero de repente, un mensaje de emergencia se abrió paso a través del estruendo de la tormenta. Era una llamada de auxilio. David activó sus luces intermitentes y se dirigió hacia la ubicación proporcionada por la radio. Las calles estaban prácticamente desiertas, a excepción de unos pocos vehículos que intentaban desesperadamente llegar a un lugar seguro. Los edificios y casas estaban iluminados por destellos de relámpagos, revelando escenas caóticas de agua acumulada. Mientras avanzaba con precaución por las calles inundadas, David divisó una casa con las luces parpadeantes en el ático. Era la señal de que alguien necesitaba ayuda urgente. El agua estaba subiendo rápidamente, y David sabía que no tenía tiempo que perder. Al llegar a la casa, David se sumergió en el agua turbia que ya alcanzaba la altura de sus rodillas. Llamó a la puerta con fuerza, pero no obtuvo respuesta. Sin pensarlo dos veces, se metió en el agua y comenzó a nadar hacia el ático. Mientras tanto, en el cuartel de bomberos, el capitán Sara Torres estaba coordinando a su equipo. Las inundaciones habían causado estragos en la ciudad, y habían recibido múltiples llamadas de emergencia. El equipo de bomberos, equipado con botes inflables y cuerdas de rescate, estaba listo para enfrentar las aguas peligrosas. «Vamos, chicos, tenemos que movilizarnos rápidamente», instó Sara a su equipo. «La situación es crítica allá afuera». Mientras Sara y su equipo se apresuraban a cargar los equipos de rescate en los vehículos de bomberos, Lisa García, una paramédica experimentada, estaba en el centro de control de emergencias. Monitoreaba la situación y coordinaba las respuestas de los servicios de emergencia en toda la ciudad. Lisa se comunicó con la policía y los bomberos para proporcionar información en tiempo real sobre las áreas más afectadas y las necesidades médicas urgentes. Sabía que en una emergencia de esta magnitud, la coordinación y la comunicación eran esenciales para salvar vidas. De vuelta en la casa inundada, David finalmente llegó al ático. La señora, una mujer mayor con ojos llenos de miedo, lo miró con alivio al verlo. «Gracias a Dios que estás aquí», exclamó la mujer. David rápidamente la tranquilizó y le explicó el plan de rescate. Utilizaron una cuerda de rescate para asegurarse de que ambos pudieran llegar a salvo a tierra firme. La mujer, aún temblando por la experiencia, le agradeció a David con lágrimas en los ojos mientras lo ayudaban a nadar de regreso a la patrulla. Mientras tanto, Lisa recibió una llamada de la central de policía sobre un accidente en una carretera inundada. Varios vehículos estaban atrapados en el agua, y algunas personas necesitaban atención médica urgente. «Lisa, necesitamos tu equipo en la carretera principal de inmediato», dijo David por la radio. «Hay un accidente grave aquí». Lisa coordinó con la policía y los bomberos para asegurarse de que la zona estuviera segura para los paramédicos. A medida que su equipo se dirigía al lugar del accidente, las luces parpadeantes de las patrullas y camiones de bomberos iluminaban el caos en la carretera inundada. Durante horas, el equipo de emergencia trabajó incansablemente en medio de las inundaciones. Policías, bomberos y paramédicos se apoyaron mutuamente, priorizando la seguridad de los ciudadanos. Rescataron a personas atrapadas en vehículos, brindaron atención médica y aseguraron que nadie quedara abandonado en esta tragedia natural. Con el amanecer, la lluvia finalmente cesó, y las aguas comenzaron a retroceder lentamente. La ciudad de Riverside se enfrentaba a las secuelas de la inundación, pero gracias al valiente trabajo en equipo de los oficiales de policía, bomberos y paramédicos, muchas vidas habían sido salvadas y la esperanza se había restaurado en la comunidad. La noche había sido un recordatorio poderoso de la importancia de la coordinación y la cooperación en tiempos de crisis. A pesar del caos inicial, los héroes anónimos de la noche habían demostrado una vez más que, cuando se unen en servicio a su comunidad, pueden superar incluso las peores tormentas.
La coordinación en la tormenta. La lluvia arremetía sin piedad contra el parabrisas de la patrulla de David mientras avanzaba hacia el lugar donde la señora había sido rescatada. A través de la radio, escuchó las voces de otros oficiales reportando emergencias similares en diferentes partes de la ciudad. El caos era generalizado. Sin embargo, David sabía que su deber era ayudar a las personas necesitadas. Llegó a la casa donde la señora había sido rescatada y se reunió con su colega, el oficial Smith, quien también había respondido a la llamada. La mujer estaba siendo atendida por paramédicos y parecía estar en buenas manos. A pesar del agotamiento y el frío, David y Smith se miraron y asintieron. Había más trabajo por hacer. De vuelta en el cuartel de bomberos, el capitán Sara Torres había reunido a su equipo. La sala de reuniones estaba llena de actividad mientras los bomberos se preparaban para enfrentar las inundaciones. Equipados con botes inflables, cuerdas de rescate, chalecos salvavidas y cascos, estaban listos para enfrentar las aguas peligrosas que amenazaban a la ciudad. «Escuchen, chicos», dijo Sara en voz alta, tratando de hacerse oír sobre el rugido de la tormenta. «Nuestra misión es clara, rescatar a cualquier persona atrapada en las inundaciones y llevarla a un lugar seguro. La coordinación es clave, así que mantengamos la comunicación constante con la policía y los paramédicos. Vamos a trabajar juntos para superar esto». El equipo de bomberos asintió con determinación y se dispersó para abordar sus respectivas áreas asignadas. Sara se aseguró de que todos los radios estuvieran en funcionamiento y que cada bombero tuviera un compañero de equipo para garantizar la seguridad en todo momento. Mientras tanto, en el centro de control de emergencias, Lisa García estaba en constante comunicación con las distintas agencias de emergencia. Monitoreaba la situación a medida que evolucionaba, brindando actualizaciones en tiempo real sobre las áreas más afectadas y las necesidades médicas urgentes. «Tenemos informes de varias personas atrapadas en los techos de sus casas», dijo Lisa por teléfono a Sara, el capitán de bomberos. «Necesitamos botes inflables en el área de Riverside West de inmediato». «Lo tenemos cubierto, Lisa», respondió Sara. «Enviaremos una unidad allá enseguida». Lisa también se comunicó con David, el oficial de policía, para coordinar la seguridad en las zonas de rescate. Sabía que la colaboración era esencial para garantizar que cada operación de rescate se llevara a cabo de manera segura y efectiva. La noche avanzaba, y la lluvia no daba tregua. La ciudad de Riverside estaba sumida en la oscuridad, con las luces intermitentes de las patrullas de policía y los camiones de bomberos iluminando la escena. Los equipos de emergencia trabajaban incansablemente para rescatar a los ciudadanos atrapados en sus hogares inundados. David recibió un llamado de un residente que informaba sobre una familia atrapada en su ático. Sin dudarlo, se dirigió al lugar indicado. Cuando llegó, encontró a una madre angustiada y a sus 2 hijos pequeños esperando en el ático mientras el agua subía peligrosamente. «Tranquila, estamos aquí para ayudar», dijo David mientras trataba de calmar a la mujer. «Los bomberos están en camino». Mientras tanto, en la sala de control de bomberos, Sara estaba supervisando las operaciones de rescate en curso. Uno de los equipos estaba ocupado rescatando a una persona mayor de una casa inundada, mientras otro estaba utilizando un bote inflable para evacuar a una familia de su techo. La coordinación entre los equipos de bomberos y los paramédicos era esencial. Lisa había establecido una línea directa de comunicación con Sara, y ambas trabajaban en estrecha colaboración para garantizar que las personas rescatadas recibieran atención médica inmediata si fuera necesario. La tormenta seguía rugiendo, pero la determinación de los equipos de emergencia no flaqueaba. A medida que avanzaba la noche, los informes de rescates exitosos comenzaron a llegar: una familia evacuada de su ático, un conductor atrapado en su automóvil, una persona mayor llevada a un refugio seguro. Con el amanecer, la lluvia finalmente comenzó a ceder. A medida que las aguas retrocedían, la ciudad de Riverside comenzó a evaluar los daños sufridos. A pesar de la devastación inicial, la coordinación y la colaboración entre la policía, los bomberos y los paramédicos habían permitido salvar numerosas vidas en medio de la tormenta. La noche había demostrado una vez más que, cuando se unían en servicio a su comunidad, estos héroes anónimos podían superar incluso los desafíos más abrumadores. Ahora, mientras comenzaba la tarea de recuperación,
la ciudad de Riverside sabía que podía confiar en estos valientes equipos de emergencia para estar allí cuando más se los necesitaba. Rescate en el ático. David estaba frente a la casa donde la señora había sido rescatada minutos antes. El agua continuaba subiendo, y la ansiedad palpable de la mujer le recordó la urgencia de la situación. Sabía que no podía permitir que el miedo se apoderara de él, debía actuar con rapidez y determinación. Rápidamente, se comunicó por radio con Sara, la capitana de bomberos. «Sara, estoy en la ubicación del rescate en el ático», informó David. «La señora está a salvo por ahora, pero el agua sigue subiendo. Necesitamos actuar con prontitud». La respuesta de Sara no se hizo esperar. «Entendido, David. Estamos en camino con el equipo de rescate. Mantén la calma y sigue vigilando a la señora. Estaremos allí lo antes posible». David asintió aunque sabía que Sara no podía verlo a través de la radio. Se volvió hacia la señora, quien, en medio de su angustia, había conseguido un asidero en el techo inclinado del ático. «Tranquila, estamos haciendo todo lo posible para mantenerte a salvo», dijo David con voz serena mientras se acercaba a la mujer. «La capitana de bomberos y su equipo están en camino. Nos sacarán de aquí pronto». La mujer, con lágrimas en los ojos, asintió agradecida y se aferró a la cuerda que David le había extendido para mantenerse segura. David la tranquilizó y le pidió que mantuviera la calma mientras esperaban la llegada de los bomberos. Pocos minutos después, los sonidos de sirenas y motores resonaron en la distancia. Sara y su equipo de bomberos habían llegado a la escena. Rápidamente evaluaron la situación y comenzaron a desplegar sus equipos de rescate. La lluvia seguía cayendo, pero eso no detendría sus esfuerzos. «Vamos a necesitar una cuerda de rescate y el bote inflable», ordenó Sara a uno de sus bomberos mientras se acercaba a David. «David, ¿cómo está la situación aquí?». David explicó la ubicación de la señora y cómo había logrado mantenerla a salvo hasta ahora. Sara asintió y agradeció a David por su valentía y calma en medio de la tormenta. Sabía que el trabajo en equipo entre la policía y los bomberos era fundamental en esta situación. El equipo de bomberos desplegó una cuerda de rescate desde el ático hasta el suelo y aseguraron el extremo alrededor de la cintura de la señora. Con sumo cuidado, la ayudaron a descender mientras David y otro oficial sostenían la cuerda desde abajo. Una vez en tierra firme, la mujer fue rápidamente cubierta con una manta térmica para mantenerla abrigada. Mientras tanto, el bote inflable estaba siendo preparado para transportar a David y al resto del equipo de bomberos alrededor de la inundación para evaluar y responder a otras situaciones de emergencia. La lluvia seguía cayendo, pero el espíritu de los rescatadores estaba intacto. David, junto con otros miembros del equipo de bomberos, se embarcó en el bote inflable y comenzó a explorar las calles inundadas en busca de otras personas que pudieran necesitar ayuda. Vieron a personas en los techos de sus casas, agitando sus manos en señal de auxilio. Cada rescate era una carrera contra el tiempo, ya que el nivel del agua seguía subiendo. De vuelta en tierra firme, la señora rescatada en el ático estaba recibiendo atención médica de Lisa, la paramédica. Había experimentado momentos de pánico durante la inundación, pero la tranquilidad y profesionalismo del equipo de rescate la habían ayudado a superar sus temores. A medida que avanzaba la noche, el equipo de emergencia continuaba rescatando a personas atrapadas en sus hogares y vehículos. Cada operación era una prueba de la valentía y la coordinación de los rescatadores. A pesar de los desafíos y las inclemencias del tiempo, su determinación no flaqueaba. Con el amanecer, la lluvia finalmente comenzó a ceder, y las aguas retrocedieron lentamente. La ciudad de Riverside se enfrentaba a las secuelas de la inundación, pero gracias al arduo trabajo y la coordinación entre la policía y los bomberos, muchas vidas habían sido salvadas en medio de la tormenta. La señora rescatada en el ático, ahora segura y en buenas manos, agradeció a David y a los bomberos por su valentía y profesionalismo. Sus palabras eran un recordatorio de que, incluso en las peores circunstancias, el espíritu de ayuda y la determinación podían prevalecer. El capítulo del rescate en el ático había demostrado una vez más que, cuando se unían en servicio a su comunidad, los héroes anónimos podían superar cualquier desafío. A medida que la ciudad comenzaba a recuperarse, la esperanza renacía en Riverside,
recordándoles que podían confiar en estos valientes equipos de emergencia cuando más los necesitaban. Atención médica bajo la tormenta. La lluvia seguía cayendo implacablemente mientras Lisa García, la paramédica experimentada, monitoreaba la situación desde el Centro de Control de Emergencias. Sabía que su papel era crucial en momentos como este, y se mantuvo alerta para coordinar las respuestas de los servicios de emergencia en toda la ciudad. La radio chirriaba con llamadas entrantes, todas reportando situaciones de peligro y personas necesitadas de ayuda. Una de las llamadas más urgentes que recibió fue de un accidente en una carretera inundada. Varios vehículos estaban atrapados en el agua, y se informaba que había personas heridas y necesitadas de atención médica urgente. Escuché la llamada, dijo Lisa por radio a David, el oficial de policía que estaba más cerca de la ubicación del accidente. David, necesito que asegures la zona y proporciones seguridad mientras enviamos a los paramédicos. La situación puede ser peligrosa. David, que estaba patrullando cerca de la zona, respondió de inmediato. Entendido, Lisa. Estoy en camino al lugar del accidente. Mantendré la zona segura hasta que lleguen los paramédicos. Mientras tanto, en la sala de reuniones del cuartel de bomberos, Sara, la capitana de bomberos, estaba supervisando las operaciones de rescate en curso. El equipo de bomberos se había dividido en grupos para abordar múltiples situaciones de emergencia en toda la ciudad. Sara recibió la comunicación de Lisa sobre el accidente en la carretera inundada. Sabía que la coordinación con la policía y los paramédicos era esencial para garantizar la seguridad de todos los involucrados. Bomberos, necesitamos una unidad de rescate acuático en la carretera inundada, anunció Sara. Vamos a trabajar junto con los paramédicos en el rescate y la atención médica. La lluvia sigue cayendo, así que manténganse alerta. El equipo de bomberos respondió con determinación, preparando rápidamente el equipo necesario para la operación de rescate acuático. Cargaron un bote inflable en uno de los camiones de bomberos y se dirigieron hacia la carretera inundada, donde David ya estaba proporcionando seguridad. Cuando el equipo de bomberos llegó al lugar, encontraron una escena caótica. Varios vehículos estaban sumergidos en el agua, y las personas atrapadas se aferraban a cualquier cosa que pudieran encontrar. La lluvia seguía cayendo, lo que dificultaba aún más la visibilidad y la seguridad de la operación de rescate. Lisa, la paramédica, llegó con el equipo de paramédicos y se prepararon para evaluar y atender a las personas heridas. David se acercó a Sara para discutir el plan de acción. Tenemos varios vehículos atrapados y algunas personas necesitan atención médica, informó David. Vamos a necesitar el bote inflable para llegar a ellos y traerlos a tierra firme. Sara asintió y ordenó al equipo de bomberos que preparara el bote inflable y las cuerdas de rescate. Sabía que cada segundo contaba y que debían actuar con rapidez y seguridad. Con el bote inflable en el agua, los bomberos comenzaron a navegar hacia los vehículos atrapados. Lisa y su equipo de paramédicos se prepararon para recibir a las personas heridas en tierra firme. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero el equipo de emergencia estaba decidido a realizar los rescates y brindar la atención médica necesaria. Uno por uno, los rescatadores llegaron a los vehículos sumergidos y ayudaron a las personas a subir al bote inflable. Lisa y su equipo evaluaron rápidamente las condiciones médicas y proporcionaron atención a quienes la necesitaban. Las personas rescatadas estaban agradecidas y aliviadas de estar a salvo. La operación de rescate continuó durante horas, mientras el equipo de emergencia trabajaba incansablemente bajo la tormenta. Cada vida salvada era una pequeña victoria en medio de la adversidad. Finalmente, cuando todos los atrapados habían sido rescatados y las personas heridas atendidas, el equipo de emergencia se reunió en tierra firme. Estaban empapados por la lluvia y agotados, pero su determinación no había flaqueado en ningún momento. Con el amanecer, la lluvia finalmente cesó, y las aguas comenzaron a retroceder lentamente. La ciudad de Riverside se enfrentaba a las secuelas de la inundación, pero gracias a la coordinación y el esfuerzo conjunto de la policía, los bomberos y los paramédicos, muchas vidas habían sido salvadas en medio de la tormenta. El capítulo de la atención médica bajo la tormenta era un testimonio del valor y la dedicación de los equipos de emergencia que, incluso en las peores condiciones climáticas, se mantuvieron firmes en su compromiso de proteger y servir a su comunidad. A medida que la ciudad comenzaba a recuperarse,
Sabía que podía confiar en estos valientes héroes en tiempos de necesidad.